Hola a todos, bienvenidos un día más a esta popular televisión. Ya lo han visto y vamos a hablar de nuevo de vivienda en Santander. Además, hoy tenemos un invitado de lujo con nosotros. Tenemos a César Díaz, concejal de Obras Públicas, Infraestructuras y Vivienda también de Santander. Hola César, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué tal? Estamos con la vivienda a tope en la ciudad. Sí, la verdad es que es una de las políticas fundamentales del ayuntamiento y, bueno, y en este sentido vemos cómo, aunque sea pues con trámites que al final son largos y que lleva su tiempo, pero hemos conseguido ya poner en marcha, aprobando el proyecto y aprobando los pliegos de estas 120 viviendas en San Román, que además pues es la primera promoción que vamos a hacer sin que sea un suelo municipal. Es decir, aquí fue la Sociedad de Vivienda quien, pues explorando el mercado, consiguió dar con esta parcela y adquirirla, ¿no? Así que, pues además de en sí las 120 tiene esta singularidad. Bueno, ya lo han visto, vamos a empezar con esas 120 viviendas en San Román, porque lo han podido seguir esta semana a través de los servicios informativos de esta casa. Se ha celebrado Consejo de la Sociedad de Vivienda y Suelo el pasado martes, si recuerdo bien, y ya tenemos esas viviendas a punto de salir a licitación. Así que, César, coméntanos lo primero, ¿dónde están situadas? Para que la gente lo tenga claro, aunque lo hayamos hablado en otras ocasiones. Bueno, pues es justo el límite entre la Albericia y San Román. Es el túnel de la S20, según se sale de Santander, el túnel de la Albericia, es esa zona y pues además va a ser una promoción que va a ser muy visible, ¿no? Porque precisamente toda esta gente que entre o salga de Santander por la S20 va a poder ver ahí, justo al lado del túnel, pues el edificio, ¿no? Entonces, pues pensamos que es una ubicación buena, está cerca del resto de promociones que hicimos en la Albericia, está bien comunicada y sobre todo pues con las calidades que ya venimos empleando en la Sociedad de Vivienda, con una arquitectura singular además, fue fruto de un concurso el hecho de elegir el equipo redactor y con otra característica ya intrínseca de las viviendas de la SVS, y es que apostamos por la máxima calificación energética, ¿no? Entonces, pues también esta va a ser una promoción con la máxima calificación, con la A, que eso, pues no solamente es una apuesta por la sostenibilidad, por el medio ambiente, sino que va a repercutir muy favorablemente en los bolsillos de las familias que las ocupen, porque la reducción que se produce en los consumos tanto de gas como de electricidad pues es notable, y en ese sentido pues es otra facilidad más que además de esa apuesta por la sostenibilidad, pues también tiene en cuenta los recursos económicos de las familias, ¿no? Esta calificación A ya se había puesto también en marcha en las últimas promociones de la Sociedad de Vivienda. Sí, ya llevamos, pues yo creo que son 3 o 4 promociones en donde hemos apostado por esa línea, lógicamente introduciendo medidas arquitectónicas que propician que pueda ser calificada de esa manera, pero en definitiva al final tenemos una promoción, tenemos unas viviendas que nada tienen que envidiar a la vivienda libre, insisto, tanto en calidades como en estos conceptos energéticos, y la verdad es que estamos muy orgullosos de ello y vamos a seguir así, o sea que muy bien. Orgullosos, además comentabais, bueno, estas son las viviendas más o menos lo que se espera, cómo van a quedar definitivamente con el proyecto que habéis presentado. Comentabais que habéis elegido hacer vivienda de protección oficial pese a que se podía haber hecho vivienda libre en esta parcela. Sí, efectivamente, es decir, es una parcela que cuando la adquirimos sabíamos que se podía desarrollar vivienda libre, pero también está claro que el objeto de la Sociedad de Vivienda es facilitar a las familias santanderinas vivienda asequible, ¿no? Por eso, pues al final apostamos por hacer vivienda de protección. Con la edificabilidad que tiene la parcela podemos construir 120 viviendas, que son las que contempla el proyecto, pero no podemos calificarlas todas como viviendas de protección oficial. Existe un condicionante que es el precio del suelo y al final se pueden calificar 100. 100 de ellas son viviendas de protección oficial, pero las otras 20, lo que sí hemos apostado y hemos acordado es que, a pesar de ser libres, van a tener exactamente las mismas condiciones que las de protección oficial, tanto en lo que es el precio, o en alquiler o en compra, como también el hecho de que no se puedan transmitir al cabo de 10 años desde su adquisición, pues para que no haya una especulación con una vivienda que lo que está destinada es a satisfacer unos recursos habitacionales y en ningún caso a especular con ella, ¿no? Por eso en las escrituras se hará
se establecerá una condición en donde la sociedad de vivienda tendrá un derecho de tanteo y retracto en el caso de que sea necesario transmitir o vender esa vivienda. No sé si habéis tenido algún problema a la hora de desarrollar esta parcela, igual que ha ocurrido en la de Tabacalera con la anulación del plan general. ¿Habéis tenido que realizar algún cambio administrativo? En este Porque caso las de no. Tabacalera han conseguido salir adelante Sí. con algún pequeño cambio. Sí, en este caso no. En este caso, tanto el plan del 97 como el plan del 2012 contemplaba esta parcela como una parcela de suelo urbano consolidado y, por lo tanto, la anulación del plan no le afectó en absoluto. En Tabacalera sí, en Tabacalera tuvimos que hacer una modificación puntual de plan para poder encajarlo. Así que, bueno, pues nada, en este caso en el Consejo tomamos el acuerdo de aprobar el proyecto de ejecución y aprobamos también los pliegos, es decir, que ya además creo que ha salido publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, porque estamos hablando de una inversión muy importante. Se licita conjuntamente lo que es la edificación, lo que es el edificio, pero además es necesario hacer una urbanización alrededor de la parcela. Entre las dos actuaciones estamos hablando de una cifra superior a 11,2 millones de euros. Y ya digo, bueno, pues no solamente se hace vivienda protegida, no solamente se ayuda a regenerar el entorno en el que se ubica, no solamente se apuesta por la sostenibilidad, sino que además se lleva a cabo una inversión importante que lógicamente, bueno, pues incide favorablemente en la actividad económica, en la generación de empleo. La edificación lleva a su vez aparejado bueno, pues mover un gran número de gremios, de muchas profesiones, de muchas personas y normalmente la gran mayoría, por los estudios que tenemos, son siempre empresas ubicadas en Cantabria, en Santander. Por lo tanto, bueno, pues todo eso también es muy favorable y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer este esfuerzo que llevamos a cabo, ¿no? Y 11 millones que se dice pronto, pero yo creo que es una de las mayores inversiones de los últimos años. Es muy grande. Sí, vamos, nosotros de hecho hemos sacado a licitación desde el ayuntamiento la nueva sede de talleres y de policía local, que fueron alrededor de 12 millones de euros y esa actuación desde el ayuntamiento pues era la más elevada que se había hecho pues desde el Parque de las Llamas, que fueron en el entorno de 30, creo recordar, y ahora estamos con una desde la Sociedad de Vivienda de 11,2, ¿no? Por lo tanto, sí, hoy en día es muy raro ver que una administración pública lleve a cabo inversiones de este calibre, ¿no? Cuando suele venir aquí José Antonio, director gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo, siempre nos dice que desde el ayuntamiento y desde la sociedad se apuesta por el alquiler con opción a compra, que es la figura estrella. También vamos a ver esto reflejado en estas viviendas. Sí, de las 120, 100 es en alquiler con opción a compra. Nos hubiera gustado las 120, pero hay que reconocer también que, bueno, pues que el mercado financiero de cara a la promoción todavía, bueno, pues no está quizás facilitando demasiado que se puedan llevar a cabo estas iniciativas, pero cuando compramos la parcela, que además se compró a una entidad bancaria, nos aseguramos que junto con la compra tuviésemos también comprometido el préstamo para el promotor. Por lo tanto, sin perjuicio de que luego se llevó a cabo una licitación para ver si había otras entidades interesadas, resultó que la única era a quien le habíamos comprado la parcela. Y una de las condiciones que nos ponían era que, bueno, pues que de las 120, 20 tenían que estar destinadas a venta, ¿no? Querían recuperar parte del préstamo en un periodo corto de tiempo, pero dicho lo cual, 100 en alquiler con opción a compra no está nada mal, porque sigue siendo la apuesta prioritaria del ayuntamiento y de la sociedad de vivienda, es la opción que más nos demandan los vecinos, les da luego la oportunidad de adquirir la vivienda transcurridos 10 años descontando el 80% de lo que se ha pagado de alquiler, que eso es yo creo que es una condición que ahora mismo no existe en ningún otro lugar de España. Tú vas pagando tu alquiler y si en un momento dado ejerces la opción de compra, el 80% lo descuentas del precio final, manteniéndose el precio de venta exactamente igual desde que empiezas el alquiler hasta los 10 años que finaliza. Por lo tanto, son condiciones muy favorables y bueno, pues esa va a ser la línea a seguir. Habrá quizás requisitos, condiciones financieros que nos pueda llevar a que no sea el 100%, pero nuestra voluntad es apostar claramente por el alquiler y por el alquiler con opción a compra. De hecho, ya estamos empezando a ver las primeras familias que han cumplido esos plazos de alquiler con opción a compra y que se han quedado con esa vivienda. El ayuntamiento ya informó de que por lo menos 2 familias ya lo habían hecho. Sí, todavía no ha finalizado el plazo de alquiler, pero ellos pueden manifestar su opción de compra en cualquier momento. Y sí, bueno, de hecho ya
pues con lo que han venido pagando en alquiler, pues ya es un pico el que pueden descontar del precio de compra, ¿no? Y sí, o sea, al final, por lo que vemos, por lo que nos trasladan las familias, pues es la opción preferida. Yo creo que va cambiando un poco la tendencia. Lógicamente la crisis también ha hecho mella en esto y nos tenemos que ir acercando a esa media del parque en alquiler que tenemos en España, que comparado con la de Europa, Europa está por encima del 30%, nosotros hemos crecido un poco, pero nos situamos entre el 17 o el 18%, aún nos queda mucho y bueno, yo creo que esta es la línea a seguir. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a volver al edificio y a hablar un poco de las características físicas, porque es un edificio un poco diferente. En este caso, por ejemplo, no hablábamos de plantas, sino que hablábamos de niveles. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe al desnivel de la parcela. La parcela tiene un desnivel importante y eso pues impide que se puedan ser plantas corridas, pues porque si no tendríamos casi unos forjados que estarían inclinados, ¿no? Y sería bastante incómodo pues el poder dar una vivienda de ese tipo, ¿no? Entonces al final hay que conseguir niveles horizontales, pero para conseguir niveles horizontales pues entonces no puedes hacer plantas completas, ¿no? Entonces hay distintos niveles en lo que es el mismo forjado y bueno, pues eso hace que hablemos de niveles y no de plantas. Pero bueno, es una singularidad que la tienen otros edificios y que es amoldarte un poco al terreno en el que se ubica, ¿no? Hemos apostado también por viviendas mayoritariamente de 3 dormitorios, es otra cuestión que se pone de manifiesto o que nos ponen de manifiesto los vecinos, los que quieren adquirir la vivienda, 2 y 3 dormitorios. De hecho, de las 120 viviendas, 79 son de 3 dormitorios, 38 de 2 y al final no nos ha quedado más remedio que encajar 3 apartamentos de un dormitorio, que es quizás el formato de vivienda que menos encaje tiene y que menos demanda tiene, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también en relación con los precios, ¿no? Es importante porque ahí hemos hecho otra vez un esfuerzo. El precio de venta de las 20 viviendas, que como digo van a ser las 20 viviendas libres, hemos tomado como referencia el módulo de la vivienda de protección oficial. Ya hemos dicho que no va a haber distinción en el precio, pero es que incluso hemos conseguido rebajar ese límite en un 6,4%. Al final, más o menos, el precio medio de las viviendas van a rondar los 135.000 euros, incluido garaje y trastero. Todas las viviendas llevan su garaje y su trastero asociado. Y luego, en el resto de las 100 viviendas en alquiler con opción a compra, el precio medio lo hemos rebajado hasta ahora, lo hemos rebajado un 20% con respecto a ese límite del alquiler también, y en esta promoción va a ser de un 30%. Eso hace que estemos un poco por debajo de los 3 euros metro cuadrado. Para que nos hagamos una idea, el precio medio de alquiler en Santander de vivienda libre, según la última estadística, está algo por encima de 8 euros metro cuadrado. Aquí estamos hablando de un poco menos de 3. Eso da idea pues, que realmente son viviendas asequibles, ¿no? Que es un poco el objetivo que tenemos. Esto al final, pues si hacemos la cuenta para las de 3 dormitorios, pues el alquiler rondaría los 415 euros al mes, las de 2 dormitorios 349 euros al mes y las de un dormitorio, que eran muy poquitas, que solamente había 3, 279 euros al mes. Es que son unos alquileres, comparándoles con el mercado libre, muy asequibles. Desde luego no tiene punto de comparación para gente con menores recursos. Sí, y una vivienda nueva, es decir, una vivienda completamente nueva que además tiene asociado, como digo, su garaje y su trastero, ¿no? Que muchas veces cuando vas al mercado de segunda mano y quieres tener quizás una ubicación céntrica, pues esa vivienda con su garaje no siempre es posible, pues por la edad de la edificación, pues que no tenía garaje, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco, como decía, el objetivo que buscamos, ¿no? Promover vivienda asequible, vivienda destinada a las familias que más lo necesitan, intentar conocer esa realidad a la hora de afrontar su pago y ofrecer las mejores condiciones posibles bueno, y en esa tarea estamos. Ya son 1018 y con estas 120
pues ya llevamos unas cuantas. Luego a ver si nos da tiempo a hablar un poco más de la sociedad de vivienda y de toda esa actividad que ha realizado, pero me gustaría incidir en un tema muy importante porque seguís haciendo especial hincapié en las viviendas para personas con algún tipo de discapacidad y haciendo siempre una reserva en todas las promociones. Sí, ahí tenemos un porcentaje que está exigido por ley, que es el 3%. El 3% de las viviendas que se construyan nuevas tienen que estar destinadas a personas con algún tipo de discapacidad. Nosotros también quisimos ir un poco más allá y en este caso adoptamos el acuerdo de reservar un 5% y en este caso, en esta promoción, 6 viviendas de las 120 van a estar destinadas a estas personas. Y bueno, una pregunta muy importante, ¿cuándo van a comenzar estas obras? Porque normalmente se habla de un plazo de ejecución que ronda los 2 años, sí. Depende un poco de la promoción. Bueno, pues nada, el martes aprobamos los pliegos, el miércoles o ayer ya estaba publicado en el Diario Oficial. Creo que la fecha tope para presentar las ofertas está a mediados de septiembre, me parece que es, y a partir de ahí, pues lo que tardemos en valorar las ofertas, en elaborar informes, adjudicar, y yo creo que deberíamos estar en condiciones de empezar las obras antes de que acabe el año. Ese es nuestro objetivo. Si a partir de ahí le sumamos 2 años de construcción, pues nos iríamos al otoño del 2020. Puede parecer cifras lejanas, ¿no? Pero bueno, se llega, se acaba llegando y además también en este periodo de tiempo queremos hacerlo porque también lo aprobamos en el Consejo, es sortear las viviendas. Hay que sortearlas, aprobamos el protocolo y nuestra intención es abrir un registro los meses de agosto, septiembre y octubre para que todas aquellas personas interesadas puedan solicitar inscribirse en ese sorteo. Va a haber que cumplir 2 requisitos. Es que, por un lado, es el requisito de acceso a la VPO. La unidad familiar no puede tener ingresos superiores a 4,5 veces el IPREM. Y la otra es una condición que ponemos pues, por ser el ayuntamiento quien promueve las viviendas, y es que hay que estar empadronado en la ciudad de Santander al menos un año antes de la fecha de celebración del sorteo. Con esos 2 requisitos, bueno, pues aquellos que los cumplan y resulten agraciados podrán acceder a la vivienda si así lo desean. Y el sorteo, pues en principio tendríamos que ser capaces de hacerlo pues entre noviembre y diciembre. Yo creo que hay que cerrar el año ya con los 120 agraciados conocidos y sus correspondientes listas de espera en caso de que existan renuncias. Un sorteo que va a ser del estilo al que acabamos de ver aproximadamente, que era el de las 42 viviendas de General Dávila, que fueron las últimas, creo recordar, que se sortearon en el Palacio de Festivales. ¿Cómo funciona una vez que ya te inscribes, que estás ya inscrito, que pasa el día del sorteo, que hay gente muy emocionada, que quiere ir ese mismo día, siempre que el trabajo se lo permite? ¿Cómo funciona? Porque sé que hay varios listados, varios cupos, tienes para venta, para alquiler, para la gente con alguna discapacidad. Pues sí, se van a hacer 3 cupos. Va a haber un primer cupo, que son las 6 viviendas que están destinadas a personas con discapacidad. Lógicamente ahí también hay que cumplir unos requisitos, hay que tener valorada un grado de discapacidad para poder acceder a ellas. Y luego estará los otros 2 listados que se corresponden con las viviendas en alquiler con opción a compra y con las viviendas en venta. Para cada cupo se irá sacando una bolita, que es la vivienda, y otra bolita, que es el número agraciado, que se corresponde con un solicitante. Y por lo tanto tenemos persona y vivienda vinculados, tanto en las 6 como en las 94 de alquiler con opción a compra, porque las 6 de personas con discapacidad son también de alquiler con opción a compra, 94 de alquiler con opción a compra y las 20 en venta. A partir de ahí, ¿qué se hace? Bueno, pues se llama a todos para que en un plazo de tiempo nos digan si quieren quedarse con la vivienda o no. Vamos a hacer una cosa en esta promoción, que ya lo hicimos en la de Tabacalera, que es que muchas veces a alguien le toca una vivienda, pues alguna de las 3 que tenemos de un dormitorio solamente, y dice, bueno, pero ¿dónde voy yo con una de un dormitorio si soy pues, un matrimonio con 2 hijos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues en esos casos lo que hacemos es dar la oportunidad a que cuando vayamos por los agraciados, porque seguimos el mismo orden en el que han salido, vamos avanzando. Si llegamos a uno que le ha tocado una vivienda de un dormitorio y nos dice que quiere cambiarla por una de 2 o de 3,
Si de los anteriores ha habido alguien que ha renunciado a una de dos o de tres, podemos asignarle esa vivienda que ha quedado libre. Eso está establecido en el protocolo, y también vamos a hacerlo al revés, es decir, hay veces que a alguien le toca una vivienda de 3 dormitorios y dice, pues mira, yo estoy soltero o bueno, tengo unas condiciones en las que solamente voy a vivir yo, y yo con una de un dormitorio estoy fenomenal. Bueno, pues también en ese caso vamos a hacerlo a la inversa, ¿no? Todo eso lógicamente está regulado en el protocolo y está perfectamente claro para que luego no exista ningún problema. Vamos, van a tener prioridad al final en la lista esta de espera que siempre se forma, van a tener prioridad la gente que se haya inscrito y que haya salido ganadora en el sorteo. Claro, es decir, son los que tienen asignado inicialmente la vivienda, y si se da la particularidad que manifiestan su intención de cambiar el tipo de vivienda por una mayor o menor número de dormitorios y anteriormente alguien de la lista ha renunciado, pues esa, antes de que pase a la lista de espera, vamos a intentar que alguien que resultó agraciado inicialmente en el sorteo pueda tener la opción de cambiar. Bueno, comentabas ahora que tenemos un par de minutos para hacer un pequeño repaso de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Más de 1000 viviendas y 120 que se van a sumar recientemente. Estamos hablando de una actividad muy importante. Sí. Si no recuerdo mal, tiene 12 años la Sociedad de Vivienda y Suelo. Sí, la verdad es que ha sido una sociedad con una actividad intensísima. Tengo que decir que con un equipo humano fantástico, son solamente 7 personas, y como dices bien, en estos últimos 12 años, porque se constituyó en 2006, en estos últimos 12 años ha sido capaz de promover 1018 viviendas construidas, entregadas y ocupadas todas ellas, 120 que tenemos ahora entre manos en San Román. Tenemos las 66 de Tabacalera, que si todo va bien, en este mes de agosto haremos un consejo para también tomar los mismos acuerdos que hemos tomado aquí y licitar las obras, y estamos gestionando las 55, creo que van a ser al final, en el solar de la prisión provincial en la calle Alta. Por lo tanto, si a 1018 le sumamos 120, 55 y 66, y si hacemos ahora comparación o alusión a la inversión que ha supuesto todo esto, pues las 1018 viviendas han sido 130 millones de euros. Por lo tanto, bueno, yo creo que es para sentirse satisfecho, para seguir apostando por la sociedad, para seguir apostando por el impulso a la vivienda asequible, y estamos convencidos de que es la mejor política social que podemos hacer. Esta vivienda al final contribuye a que las familias o a que los jóvenes se puedan independizar, se puedan emancipar, a fijar aquí la población joven y que no busque salirse fuera por cuestiones que tengan que ver con el acceso a la vivienda. Y bueno, pues estamos volcados en ello, y si no hacemos más es porque nos cuesta a veces encontrar suelos y terrenos en los que promover los edificios, ¿no? Pero ya digo, este último ha sido gracias a un proceso de compra y no descartamos que puedan existir operaciones similares en el futuro. Y también, además, 2 actuaciones que no son viviendas, se ha encargado la sociedad. La primera, Escenario Santander, que le conoce todo el mundo, y la segunda, que también estamos esperando que empiece en breve tiempo, es el nuevo edificio administrativo en el Solar de la Paz, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Escenario Santander también hizo el Centro Cívico del Río de la Pila, el de Calderón, Juan Carlos Calderón, también hizo la Sociedad de Vivienda, habilitó los aparcamientos en superficie en el solar de la prisión provincial. En el de Tabacalera, en el de la prisión. En el de prisión y en el Tabacalera también fue la Sociedad de Vivienda que se encargó de habilitarlos, y efectivamente, y ahora también tiene otra encomienda del Ayuntamiento, que es llevar a cabo el edificio administrativo de la calle La Paz. Hemos hecho unos nuevos sondeos geotécnicos, sobre todo para fijar los niveles freáticos y confirmar los datos del suelo, del tipo de suelo. Tenemos al lado un edificio que es medianero y que tenemos que tener bueno, pues mucho cuidado de tenerlo todo muy bien estudiado. Está la dirección de obra, está la empresa contratista, están los técnicos de la sociedad analizando los resultados, y yo confío en que poco tiempo nos queda ya para poder empezar allí la actuación. Sí, porque lo estamos deseando. Llevamos hablando muchos meses de este edificio y estamos deseando ya que empiece. Ya queda poco. Bueno, César, pues muchas gracias por todo, muchas gracias por haber venido a visitarnos y habernos explicado bien estas viviendas de San Román, y las próximas, las de Tabacalera. Eso es, las próximas allí, y volveremos aquí para contarlo muy gustosamente. Muy bien, muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes por estar una noche más con nosotros. Recuerden que volvemos el próximo martes a partir de las 10 de la noche para seguir hablando de Santander. Hasta entonces pueden seguir con nuestra programación. Muy buenas noches.